Bienvenidos a nuestro programa de preguntas y respuestas. Vamos a contestar las que tenemos seleccionadas para el día de hoy y recordar a todos que las preguntas que se envían y que nosotros recibimos cada mes se contestan al mes siguiente. Y pedimos por favor que no se duplique la pregunta porque no se haya contestado en los primeros programas. Hay habitualmente como mínimo dos, generalmente cuatro programas de preguntas al mes. En uno de ellos se contestan las preguntas correspondientes al mes anterior. Si se reitera la pregunta, corremos el riesgo de duplicar la respuesta y además produce un trabajo especial de selección. Vamos a responder las que tenemos para el día de hoy y comenzamos por la primera de Manuel Sandoval, que pregunta: ¿quién o qué es Azazel en la Biblia y cuál es su trabajo? Hay varias interpretaciones que se dan a este nombre. Se trata del nombre de uno de los machos cabríos que se usaban en el día del sacrificio de expiación. Fundamentalmente el nombre es aplicado por muchos a un demonio que estaba presente en el desierto, aunque esto tiene una cierta connotación babilónica. Por tanto es la interpretación o el significado menos garante para el nombre de Azazel. En segundo lugar, el más consonante será utilizar la terminología en su origen, de manera que la palabra está formada por Ez, que significa macho, y Azal, que fue el enviado, el macho cabrío enviado. De ahí que cumple plenamente el sentido de ese macho que cargaba simbólicamente los pecados del pueblo y era enviado al desierto. El trabajo suyo era cargar simbólicamente con los pecados y llevarlos a un lugar abandonado. Esto tiene mucho simbolismo y se manifiesta en el sacrificio de Cristo, que llevó sobre sí los pecados nuestros fuera del campamento. Jessica Ruth: si bien no fue agradable a Dios que Saúl consultara la divina, ¿cómo debemos interpretar esta parte de la escritura? ¿Es realmente Samuel quien se presentó a Saúl? Esta pregunta se ha contestado ya varias veces. Vamos a contestarla una vez más. El sentido literal del pasaje exige entender que fue Samuel que apareció y que se manifestó a Saúl. Es algo excepcional e irrepetible que Dios permitió que este hombre muerto viniese con un mensaje de parte del Señor para que Saúl supiera que aquel que le había ungido y que había hablado durante su ministerio y que le había reprendido, también le anuncia el término final de su muerte y de su familia a causa de su pecado personal. Francisco Gutiérrez: hablando de Guatemala, dice él, es una opinión subjetiva suya, que adolece de iglesias sanas y de pastores con vidas ejemplares, bíblicamente preparados. Donde yo vivo no hay iglesias de sana doctrina. ¿Qué hago? Me siento muy triste y aún no me siento preparado para iniciar un estudio bíblico por mi cuenta. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, mira, Dios tiene iglesias firmes en doctrina en todos los lugares del mundo. Lo que ocurre es que a veces nosotros no las encontramos, pero Dios tiene siempre su iglesia sana en doctrina en todas las localidades. Tenemos que buscarla simplemente. La recomendación que puedo darte es que ores por tu iglesia, que pidas respuestas bíblicas al liderazgo para desafiarlos al estudio personal de la Biblia, a cada uno de ellos, y en lo posible tener una relación armoniosa con toda la congregación. Si por alguna razón se hace imposible seguir viviendo en una iglesia determinada, entonces puedes salir de ella y buscar otra, con una condición: que no arrastres contigo a nadie de la congregación y que no produzcas por tu acción una división de iglesia. Eduardo Jiménez Jiménez: ¿el fumar tabaco es pecado?
El que tal hace lo condena la Biblia al infierno. Y ya que estamos en la Biblia, explica que somos templo del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? ¿Espiritualmente hablando o físicamente? ¿Este cuerpo carnal es templo de Dios? La Biblia enseña que la práctica de cualquier cosa que no honra a Dios debe ser desterrada, descartada de la vida cristiana. El fumar no es un pecado mayor que el hablar mal de otro, y el fumar no es un vicio mayor que el del alcohol. Por tanto, todo aquello que no tiene que ver con una vida de fe debe ser descartado, desterrado de la vida cristiana. Ahora bien, no olvidemos que el vicio del tabaco es a veces más sano que el vicio de la murmuración y de la mundanalidad, que son mucho más nocivas espiritualmente hablando que el tabaco. El que fuma no deja en modo alguno de ser salvo, ni la Biblia condena al fumador al infierno. Hay muchos buenos creyentes que lamentablemente fuman en su vida de forma habitual. En cuanto a que la persona es templo del Espíritu Santo, es la persona, y la persona no puedes nunca desligarla de la parte material y de la parte espiritual. Por tanto, el hombre redimido, comprado al precio de la sangre de Jesucristo, es templo de Dios en espíritu. Santiago, si Dios no puede ser visto por ojos humanos, ¿cómo es que muchos vieron a Jesucristo antes de venir en carne, siendo que Él es Dios? Leí que alguien dijo que en el Antiguo Testamento Jesucristo se apareció, pero no en toda su gloria, y que por eso muchas personas de la Biblia pudieron verle y hablarle cara a cara. Bueno, Jesucristo es la única persona de la deidad que se ha encarnado. Por tanto, en muchos lugares se manifiesta a los hombres visiblemente antes de nacer en Belén en forma corporal, es decir, en forma visible como un hombre. Tal es el caso de la aparición de Jehová a Abraham en el encinar de Manre, Génesis capítulo 18. Es necesario entender que al Padre, primera persona de la deidad, nadie le ha visto ni puede ver jamás. Que la segunda persona de la deidad se hace visible porque además es la persona que se encarna y se hace visible como hombre. Y la tercera persona se hace visible, en alguna ocasión, en forma corporal, como de paloma o como llamas de fuego. Por tanto, Dios se manifiesta de distintas maneras, pero Jesucristo el Señor, siendo Dios, se hace visible. El hecho de que la Biblia diga que a Dios nadie le ve jamás es una referencia a la primera persona de la deidad. Santiago. Escuché a un maestro cristiano de griego decir que si Dios murió por todos y no por algunos, los escogidos, entonces Jesucristo no pudo cumplir con su voluntad completamente, ya que no todos se salvaron. Y si el sacrificio de Cristo es perfecto para salvar y no requiere obras del ser humano para ser efectiva, porque por gracia sois salvos, entonces una persona en el infierno podría preguntar por qué yo estoy aquí si Cristo murió por mis pecados. Y si alguien le respondiera que está ahí por no arrepentirse y no creer en Cristo, él podría alegar que ¿acaso mi incredulidad no es otro pecado que también Jesús pagó en su muerte? Esta es una de las explicaciones que, junto con algunos pasajes bíblicos, justifica su postura de que Cristo no murió por todos, sino por algunos. Caso contrario, dice, la voluntad de Dios no se cumpliría tal como Él desearía, y si Él no puede cumplir su voluntad de salvar a todos como es su deseo, entonces no sería Dios. Buena argumentación filosófica, pero no bíblica. El hombre trata de sacar de sus ideas lo que la Biblia no dice para justificar su propio concepto. Estos argumentos filosóficos religiosos se producen porque quienes afirman que Cristo murió solo por algunos se niegan a entender la doble sustitución en la cruz. En la cruz se ha producido una doble sustitución. Cristo murió por todos los hombres en general y hace una sustitución potencial en el sentido de que hace salvable a todo hombre que cree.
pero también se produce una sustitución virtual que es eficaz solamente para aquellos que creen. Por tanto, podemos afirmar, como Pablo afirma, que Cristo murió por todos, especialmente por los escogidos. De manera que tenemos las dos vertientes en la palabra de Dios, que Dios hace salvable en la obra de Cristo a todo hombre y que solo se salvan aquellos que creen. Por tanto, dejémonos de argumentos absurdos y contrarios a la Biblia para que la Biblia afirme lo que yo quiero decir y no lo que ella dice. Antonio Fernández Heredia. Si Jesucristo hubiera sido predestinado a morir a los 60 años, ¿tendría el aspecto de un hombre de esa edad o tendría un aspecto juvenil al ser Dios y saltarse la ley natural del hombre? Mira, en ningún sitio de la Biblia se enseña que Dios se salta las leyes naturales del hombre en relación con Cristo, que siguió lo que es propio a la criatura, naciendo como un niño, desarrollándose, apareciendo como un adolescente, siguiendo como un joven y salió a su ministerio a una edad determinada que suele llamarse la edad profética. Por tanto, el aspecto que Cristo tiene es el que corresponde siempre a la edad física que como hombre tenía. Edudab. ¿Es bíblico en este nuevo pacto orar por los pecados de nuestros antepasados? ¿Es posible que nos alcancen maldiciones o pecados de nuestros familiares anteriores? Daniel oró por arrepentimiento de los pecados de su pueblo como si fueran suyos. No es bíblico ni es consecuente orar por los pecados de aquellos que ya han pasado a la presencia de Dios o están condenados eternamente. La Biblia no enseña una salvación post-mortem de nadie. Lo que no podemos es confundir el reconocimiento, como es en el caso de Daniel, que Daniel hace de los pecados de su pueblo y confiesa que la situación que atravesaban en el cautiverio era debido a los pecados que todos ellos habían practicado, los que ya no estaban vivos y los que estaban vivos en el tiempo actual. Por esta razón, como miembro del pueblo reconoce una situación en la que se encontraban en el cautiverio por haber pecado sus padres y también ellos. Pero no hay una confesión en el sentido de pedir perdón de pecados pasados y mucho menos una transmisión de los pecados de los padres a los hijos. Héctor Muñoz. Pastor, sus libros de comentario exegético al Nuevo Testamento están online. Si estás refiriéndote al comentario griego del Nuevo Testamento, griego-castellano del Nuevo Testamento, sí, hay una versión online y puedes ponerte en contacto con la editorial CLIE para que te informe. Ernesto López Durán. Ojalá podamos tener una entrevista con usted. Somos de Pensemos 4R. Aplicamos el método histórico-gramatical para la correcta interpretación de la Biblia. Saludos desde México. Mi querido amigo, es un verdadero problema que yo pueda encontrar un minuto libre para entrevistas. La solicitud de entrevistas de canales bíblicos a los que me gustaría atender, de personas con las que quisiera compartir, es de una cantidad tal que es imposible atenderlas a todas, y atender a una y dejar otra es hacer una acepción de personas que no me gusta. En todo caso, cualquier cuestión que tiene que ver con ministerio internacional mío, tienes que ponerte en contacto escribiendo a la coordinadora del Ministerio Internacional de la Iglesia Unida en el siguiente correo. Puedes tomar nota. Susana C, es decir, Susanac, SUSANAC, @unidavigo.es. Manifiesta lo que quieres y con mucho gusto vas a recibir respuesta y, si fuese posible, atender a tu petición. Evangelismo TV. En el Antiguo Testamento había nuevo nacimiento, sin duda ninguna, ya que el Señor lo dijo así a Nicodemo: tú que eres
judío, maestro entre los judíos, te has olvidado de lo que es el nuevo nacimiento. Y ya en el momento en que dialoga con Nicodemo le dice, te es necesario nacer de nuevo. Y cuando Cristo habla con Nicodemo en aquella ocasión, no está hablando en el contexto Nuevo Testamento, sino en el contexto Antiguo Testamento. Evangelismo TV. ¿Es imprescindible creer en la Trinidad para la salvación? La demanda para ser salvos es creer en Cristo. Pero sabemos y debemos saber que Cristo es Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu. Por tanto, quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y en Juan 17 leemos que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, referido al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Quien no conoce al Hijo, tampoco conoce al Padre. Quien no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Por tanto, el que cree en Cristo necesariamente cree también en la Santísima Trinidad. Ángel Fernández Vidal. ¿Puede explicar el texto que dice que Jesús habla por parábolas en Marcos 4:12 para que no se conviertan? Qué raro que Jesús no quiere que las personas se conviertan. Primeramente, veamos el contexto. La condición pecaminosa y rebelde de Israel trae sobre Israel la reprobación divina. Puedes leer Juan capítulo 12, versículos 37 al 40, en donde están escritas estas palabras. Leo literalmente. Pero a pesar de que había hecho grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Nota esto, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. No se trata de todo el mundo, ese párrafo de las parábolas. Se está tratando específicamente de Israel, un pueblo que había sido reprobado y que solo era salvo dentro de ese pueblo un remanente escogido por gracia. Las parábolas rebajan el grado de responsabilidad del oyente frente al mensaje dicho en la parábola. Por tanto, es un mensaje dado en una esfera de gracia especial para Israel. No es que Dios quiera que la gente se pierda y por eso le habla en parábolas, sino simplemente es una forma de tratamiento con un pueblo que por su rebeldía de corazón Dios había confirmado esa dureza y no tenían salvación más que aquel remanente escogido por gracia. Ángel Fernández Vidal. A la luz de la parábola del sembrador parece que las personas no se convierten por afanes, Satanás, etc. Si han sido elegidos por Dios se salvarán sí o sí, ¿no? De nuevo es necesario el contexto de esas palabras. La responsabilidad frente a la salvación es siempre del individuo. La salvación es siempre de Dios. Por tanto, en la parábola se señalan distintos terrenos que representan distintas maneras, distintas formas en que se recibe la palabra. La elección es otro tema en el aspecto de la salvación. E indudablemente los que Dios elige para salvación son salvos. Pero tenemos que entender que Dios nunca eligió a nadie para condenación. Respuestas. Yo quiero que atendáis a esta, yo diría, reflexión, exhortación que alguien, bajo el seudónimo de Respuestas, se esconde, y es muy lamentable que la gente se esconda para que no se le conozca. Dice así: ¿dónde dice la Biblia que Jesús está sentado a la diestra de Dios como humano? Dice primera de Pedro 3:18, muerto en la carne, vivificado en el espíritu. ¿Para qué le sirve a Jesús un cuerpo físico en el cielo? ¿No cree que no tiene sentido esa declaración?
Pero es que la Biblia contradice su afirmación. Dice 1 Corintios 15:50, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Esta explicación no puede encajar con lo que la Biblia dice, y sí con su explicación de que Jesús es Dios, pero se sujeta a su Padre en su naturaleza humana. Pero eso es una explicación que no encaja en nada con lo que dice la Biblia, que es Jesús una vez que volvió al cielo. Jesús le pidió a Dios su Padre que le diera la gloria que tenía antes de ser enviado a la tierra. Juan 17:5. En el cielo no hay cuerpos humanos, ni glorificados, como enseñan algunos pastores. En el cielo solo hay cuerpos espirituales. 1 Corintios 15:44. Usted dice que para usted cualquier pastor que se ajuste a la Biblia merece su respeto. ¿No cree que no es eso lo que hace usted en el comentario sobre Jesús? No está en la Biblia y usted lo sabe, o lo debía saber. He escuchado algunos de sus vídeos y le he enviado mi comentario, aunque usted no ha respondido a ninguno de ellos. Supongo que está usted muy ocupado y por eso no lo hace. Prefiero pensar que es así antes de pensar otra cosa. Este comentario tan extenso pone de manifiesto una posición personal tocante a la deidad de Cristo. Es todo lo que hay detrás de esto. Esta persona que escribe está negando que Cristo sea Dios. Hay además un desconocimiento absoluto sobre la encarnación del Verbo, que se encuentra perfectamente establecido, entre otros, en Juan capítulo 1, versículo 14. Si bien tengo la completa seguridad que quien escribe niega que en Juan 1:1 se hable del Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Le va a añadir un articulito, esto indeterminado, para rebajar la deidad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, Santísimo Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Hay un notorio desconocimiento en usted de lo que es Jesucristo, de quién es Jesucristo y de la verdad bíblica de la encarnación. Otro desconocimiento radical que pone en evidencia es la pregunta: ¿para qué le sirve a Cristo un cuerpo en el cielo, afirmando que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios? Es un desconocimiento radical que confunde las dos cosas. Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios porque nadie puede por esfuerzo personal alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero en ese mismo capítulo, 1 Corintios 15:50, en el versículo 54, habla inmediatamente cuando dice que es un misterio, y voy a leerle la cita de carta primera a los Corintios, capítulo 15 y versículo 54, que dice así. Porque es leo el versículo 53 también. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Luego, hay una transformación de los cuerpos físicos nuestros de hoy para estar en la presencia del Señor. El desconocimiento que usted tiene sobre este asunto es de tal naturaleza que pone en evidencia las palabras de Jesús que dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Este mismo Jesús, que presenta un cuerpo de resurrección y que manda a los suyos que lo toquen para que lo verifiquen, fue elevado a los cielos ante los ojos de todos ellos con ese cuerpo. Lucas 24:51. Hace también usted una referencia a la petición de Jesús al Padre para que le devolviera la gloria que había tenido antes de ser enviado a la tierra. ¿Qué gloria fue la que había perdido para que le fuese devuelta? ¿No es más bien que ruega que la gloria de la deidad que le corresponde eternamente porque es Dios alcance también a su humanidad, que como hombre tenía
o era el elemento para velar esa gloria. Otro problema que usted tiene es que niega la humanidad asumida por concepción del Verbo. Y esto me suena a negar la deidad de Cristo. Usted mismo dice que el argumento de su humanidad glorificada está para justificar que Jesús es Dios. Naturalmente es lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que Jesús es el Hijo de Dios manifestado en carne en unidad eterna con el Padre y con el Espíritu Santo. Usted afirma también que no hay en el cielo cuerpos humanos. ¿Para qué el apóstol Pablo afirma que todos seremos transformados? Escuche lo que dice. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es menester que esto incorruptible sea vestido de inmortalidad. ¿Cómo enseña que seremos transformados y así estaremos siempre con Jesús? Primera Tesalonicenses 4:17. ¿No afirma Pablo que seremos arrebatados con este cuerpo en el aire para estar con el Señor? Es un problema que usted tiene muy serio por una dogmática herética que tiene almacenada en su mente y a la que yo le ruego insistentemente en el nombre del Señor que vaya, contraste y estudie en la palabra. Le ruego que se dedique a estudiar la Biblia sin prejuicios, que vea que Jesús es Dios eterno manifestado en carne, adorable en la unidad del Padre y del Espíritu. Claro está que probablemente en su versión de la Biblia, cada vez que se habla de adoración a Jesús, se traduce como rendir homenaje, mientras que cuando se habla de adoración al Padre, en la misma palabra, con el mismo verbo y de la misma forma, se trata de adorar. No trate usted de confundir a nadie con interpretaciones contrarias a la verdad, porque nunca está en la verdad quien vive en la mentira. Respuestas de nuevo. Segunda pregunta. ¿Por qué habla usted de Dios encarnado cuando quien nació como humano fue Jesús, su Hijo? ¿No encarnado? Jesús no se encarnó. Nació de combinación de un óvulo fecundado. Los que se encarnaron fueron los ángeles antes del diluvio. Génesis 6:1-2. O los que presentaban como mensajeros de Dios a los hombres y mujeres del pasado. ¿Por qué confunde usted a Dios creador del universo con Jesús y dice que Dios se encarnó? ¿Entiende usted que el pecado de Adán se tendría que pagar con la vida de Dios? ¿Entendí mal su explicación o es así como se lo expongo? Esta segunda consideración pone de manifiesto que usted no cree en la encarnación del Verbo y que considera a Jesús como un hombre al margen de la deidad y lo sitúa en el plano meramente humano, hablando además de un óvulo fecundado, que por lógica tuvo que haber sido implantado en María. ¿Dónde está la verdad de Juan? El Verbo fue hecho carne. ¿Puedes decírmelo? Claro está que en la versión Nuevo Mundo, que no es otra cosa, que no es una traducción, es una perversión organizada de una traducción bíblica para negar la deidad de Cristo y engañar con la Biblia a las personas. Naturalmente que esa versión no habla de Jesucristo el Verbo como Dios, sino como un Dios, y por tanto niega la igualdad de las personas divinas. Habla de que yo confundo al Dios creador con Jesús. Esto me confirma que usted sustenta la herejía de que Jesús no es Dios, en unidad con el Padre y con el Espíritu, a pesar de que Juan dice que en él estaba la vida y que nada de lo que es hecho fue hecho, sino es por él y en él. Y niega usted seguramente la verdad que Cristo mismo dijo: yo y el Padre somos uno. Juan capítulo 10, versículo 30. Pregunta si el pecado de Adán tenía que pagarse con la vida de Dios.
Eso demuestra un desconocimiento absoluto en cuanto a soteriología. No solamente demuestra usted un desconocimiento en cuanto a cristología, sino en cuanto a soteriología. Y se olvida usted de que en el orden de salvación el pecado no se mide por quien lo comete, sino por quien lo recibe. De manera que cualquier ofensa cometida contra Dios, que es infinito, se convierte en una responsabilidad penal infinita y solamente una vida de infinito valor. Y naturalmente tiene que ser la vida del Dios encarnado, puede satisfacer con su muerte las exigencias penales del pecado. Nuevamente, amigo Ángel, es necesario que recicles tu teología y que te ajustes a la Biblia. Puedes seguir preguntando. Seguiremos contestando con la única verdad bíblica, y entre ellas, que Jesucristo es Dios bendito por los siglos. Amén. Salvador cuántico. ¿Es pecado para un cristiano hacer bromas? Ya que muchas veces se le dice a una persona la verdad de lo que uno piensa de aquel con fachada de humor. Hacer bromas forma parte de la psicología positiva. Es decir, un hombre con cara larga y siempre gruñón es un triste hombre. Sin duda el Señor no fue un hombre amargado, sino un hombre social. Lo que es incorrecto es decir alguna cosa relativa al fallo moral o espiritual, al pecado de otra persona, bromeando, porque no llega a distinguir la dimensión del problema. De nuevo, Salvador cuántico, ¿es pecado escuchar y cantar baladas del mundo secular que en su mayoría contienen letras tristes que profundizan en la depresión, recuerdos tristes, etc.? Toda canción tiene dos componentes, mi querido amigo Salvador. Una es la música y otra es la letra. Un creyente no debe cantar lo que sea contrario a su experiencia espiritual, ya que el que vive a Cristo está siempre en una situación de victoria y no de fracaso. Hay una forma sencilla para saber lo que debemos cantar o lo que no debemos cantar. Primero, ¿puedo dar gracias a Dios por aquello que estoy cantando? Segundo, ¿lo cantaría Jesús? Esas dos respuestas son suficientes para que nosotros sepamos qué cosa debemos cantar y qué cosa no debemos cantar. Lucas Romero. ¿Qué es la nueva era y cómo usted lo evaluaría teológicamente? Bueno, la nueva era es una serie de prácticas y creencias pseudo-religiosas que no es otra cosa que una forma de exoterismo occidental que surgieron del ocultismo que se desarrolló en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Tiene mucho que ver con la moderna relación y teoría ovni que se manifestó especialmente en la década de 1950 y con la contracultura de la época de 1960. Se extendió luego en las siguientes décadas y está decreciendo en el día de hoy. Creen que la divinidad, Nueva Era cree que la divinidad impregna todo el universo y es realmente un sincretismo religioso moderno. Está presente en Nueva Era los ángeles, maestros espirituales con los que se puede establecer comunicación y hacen un énfasis notorio en la curación y potencian la llamada medicina alternativa. Está vinculado con Nueva Era el yoga, la cábala, la meditación trascendental, etcétera, etcétera. Jonathan Farias. ¿Cuándo es que un cristiano entra en el reino de los cielos? ¿Entraremos en el reino de los cielos cuando comiencen los 1000 años o ya como nacidos de nuevo estamos dentro del reino de los cielos? El cristiano entra al reino de los cielos en el momento del nuevo nacimiento. En Colosenses 1:13 Pablo dice que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. El milenio como manifestación futura del reino, en ese milenio estaremos también los que ya estamos espiritualmente en el reino hoy. Estaremos los creyentes y finalmente en cielos nuevos y tierra nueva se proyecta el reino y los súbditos del reino a una perpetuidad. Nicolás Budassi.
Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7:24. Según el contexto inmediato, Jesús, al decir estas palabras, se está refiriendo a las palabras del Sermón del Monte. ¿Podría aplicarse esta frase, estas palabras, a toda la Escritura y no solo al Sermón del Monte? No cabe duda que el contexto inmediato tiene que ver con la enseñanza que Jesús estaba dando. Pero esto se extiende a toda la palabra, por cuanto él estuvo en el Sermón del Monte tomando de la Escritura y dándole el significado que tiene según Dios. Aparte de eso, Jesús es la palabra encarnada, por tanto, todo cuanto él dice abarca y comprende a toda la palabra escrita. El que edifica su casa sobre la roca es el que obedece la Biblia, ama la Biblia, cree la Biblia y vive en el poder de la Biblia por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ángela Silva. Los años no hacen la madurez de un anciano, sino Dios por medio de los años. Timoteo era un joven, pero no era un anciano. Que nadie tenga tu juventud en poco. ¿Es correcta esta reflexión? Sin duda ninguna es correcta. La madurez no se alcanza por años. Hay viejos que son absolutamente infantiles y hay jóvenes que son verdaderamente maduros. La madurez espiritual se alcanza por el conocimiento de la Biblia, aplicada a la vida personal por el poder del Espíritu. Por tanto, el que quiere madurar espiritualmente tiene que leer la Biblia, obedecer la Biblia, conocer la Biblia, meditar la Biblia. Ángela Silva. ¿Qué dice sobre el dispensacionalismo progresivo? Reconociendo los teólogos que el dispensacionalismo clásico no ven un pueblo de Israel y la Iglesia, sino un pueblo de Dios. Bueno, mi querida Ángela, eso es una apreciación tuya, porque no todos los teólogos clásicos afirman esto. El dispensacionalismo progresivo es una posición nueva del sistema dispensacional que trata de una progresión y enlace entre las distintas dispensaciones. Entienden que Dios está cumpliendo progresivamente en el tiempo lo que será algo definitivo al final del mismo. Por tanto, esta ha sido la última pregunta de este programa. Gracias por vuestra presencia y si esto es de bendición, comunicadlo a otros para que se suscriban al canal y puedan recibir las alertas de todo el ministerio que estamos poniendo en el mismo. Que Dios añada sobre cada uno de vosotros su bendición para vuestro provecho y para su gloria.